El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de dolencias y enfermedades. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos y entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Queridos hermanos, en Cristo nuestro Señor, el Evangelio y las lecturas de este domingo 11º de nuestro tiempo ordinario nos muestra cómo el Señor Jesús ve la gran necesidad de llamar, de buscar colaboradores a la misión de la salvación de los hombres de este mundo, a quienes el Señor en un primer momento los ve sedientos de salvación, como ovejas que andan en este mundo sin pastor, cansados, extenuados, como desorientados por la vida. Y a estos hombres así, en estas condiciones, el Señor ve la necesidad de enviarles hombres que hagan las veces de pastores y que lleven a los corazones de estos hombres así, cansados y extenuados, lo que les va a dar la salvación, lo que les va a dar alivio, lo que les va a dar sentido a su existencia. ¿Qué cosa es? Es la palabra que salva, la palabra del Evangelio, el anuncio de la cercanía del reino de Dios para esta gente. Y por eso el Señor, a través de la siguiente frase
son muchos, mucha es la mies y que pocos son los trabajadores. También ve la necesidad de llamar a hombres, a personas que le ayuden a Él en esta tarea de salvar a la humanidad. Es interesante, hermanos, cómo el Señor necesita de nuestra cooperación, porque Él, que es el Todopoderoso, bien pudo obrar la salvación por sí mismo, por sí solo. Bien pudo adelantarse todo esto que narran los evangelios y llegar a ese momento de la muerte y la crucifixión, hacer esa obra grande de la redención con su pasión, con su muerte, con su resurrección, y ya dejar la salvación dada a nosotros los hombres. Pero no, el Señor no lo quiso hacer esto por sí solo únicamente. Quiso contar con la participación de nosotros. Pensó en nosotros y nos llamó para que nosotros en su nombre, con su poder, con su gracia, también fuésemos instrumentos de esta salvación hacia los demás. Llamó a estos hombres, a este primer grupo de 12, entre los que lo seguían, y los llamó por su nombre, incluso con algunas características propias de estos hombres, para enviarlos después a esta tarea, a este cometido. Detengámonos antes de esto en que hay como una petición del Señor, una petición que hoy nosotros tenemos que acogerla, porque esta es la clave de la respuesta que se le va a dar a Cristo para ser sus discípulos, sus misioneros, para colaborar con Él en esta tarea. Es la petición imperiosa que hace el Señor. Oren para que el Padre envíe operarios a su mies, trabajadores a su mies. Oren, dice el Señor, rueguen a Dios para que suscite en el corazón de los hombres el deseo de acercarse a este proyecto de salvación. Y esto es muy importante, repito, esta es una clave que no podemos obviar, porque debemos de pedir incansablemente que el Señor mueva a hombres y mujeres a esta obra de su misión, de su salvación por los hombres. La oración es importante, queridos hermanos. Por eso en la iglesia nunca debemos de dejar de orar. Nosotros en nuestra iglesia católica nicaragüense ya es una costumbre todos los jueves a los pies de Jesús sacramentado de decirle al Señor, a ese pastor bueno y eterno que es Cristo, decirle: Señor, envía, suscita de entre nosotros a hombres que quieran ser tus servidores. Y pedimos por las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa. Pero también tenemos que pedir por la vocación a la vida de la fe, a la vida de la iglesia, a la vida de la misión. Porque muchas veces hemos reducido este evangelio a pensar que aquí el Señor solamente está llamando para ser sacerdote o para ser religiosa. No, hermanos. El Señor nos hace una llamada a todos, porque la tarea de predicar el evangelio, de acercar el reino de Dios a los hombres, es responsabilidad de todos en la iglesia. No solamente es confiada a un grupo, no solamente es exclusividad de unos cuantos
o privilegio de unos cuantos. No, esto es tarea y responsabilidad de todos los bautizados, de todos nosotros. Y cada quien, dice la Iglesia, según la vocación que el Señor le dé, tiene que misionar, tiene que predicar el Evangelio a los hombres de este mundo. Cada quien en la iglesia lo tiene que hacer desde su condición, desde su vocación, de tal manera que nosotros los sacerdotes como sacerdotes, los que son casados como casados, los que son solteros como solteros, pero la tarea nos compete a todos en la iglesia. Yo creo que esta es una de las cosas que hoy tenemos que reflexionar a la luz de este Evangelio, de esta palabra del Señor de este domingo. Hoy podemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo por extender el reino de Dios en mi iglesia? ¿Qué tarea estoy desempeñando? ¿Qué granito de arena estoy poniendo? ¿Estoy participando en las tareas evangelizadoras de mi iglesia? ¿Estoy metido en los arduos trabajos del Evangelio? Una vez San Pablo allí en la carta a Timoteo, que fue su discípulo, precisamente esto fue lo que le pidió: toma partes en los trabajos arduos del Evangelio, no te quedes atrás, participa en este trabajo que es el principal como iglesia que somos del Señor. Entonces preguntémonos, imagínense qué belleza fuera la iglesia que todos estuviéramos comprometidos en esta tarea, que todos dijéramos, pues este mes vamos a evangelizar, vamos a cubrir estas 8 manzanas desde este grupo, desde este otro grupo. El otro mes vamos a evangelizar otras manzanas. Y así nos vamos programando de tal manera que vaya llegando la palabra de Dios a todos aquellos que aún no vienen a la iglesia, porque son más los que no vienen que los que venimos. No nos llamemos a engaño ni a mentira. Si nosotros hacemos un censo, allá están todos los que son miembros de la iglesia, en sus casas, en sus actividades, sin ninguna fe, sin ningún compromiso, tranquilos, como que no existiera Dios, como que no existiera iglesia, como que no recibieron ningún sacramento, y están anotados en los libros, ¿verdad? Se bautizó en tal fecha, dio la primera comunión en tal fecha, se confirmó en tal fecha, se casó en tal fecha, ahí están anotados, pero solo en los libros, pero no los vemos realmente en la vida de la iglesia. Entonces tenemos mucho que hacer, mucho que avanzar. Interesante que Jesús se preocupó primero por los de su pueblo. Miren cómo le dice a los apóstoles: no vayan, le dice, a tierra de paganos ni a tierra de samaritanos. No, vayan a las ovejas descarriadas de este pueblo de Israel. Es decir, primero se busca salvar a los más cercanos, a los que tenemos dentro de la casa. ¿Qué hacemos nosotros por los nuestros, por los más cercanos? Muchas veces somos buenos a hablar de Dios a los de afuera, ¿verdad? Y hasta los convencemos y hasta los traemos. A ver, tráigame usted a su esposo, tráigame usted a su esposa, ¿dónde está? Tráigame a sus hijos, ¿dónde están? Tráigame a sus nietos, ¿dónde están? Eso es lo que más nos cuesta. ¿Por qué? Porque es que nos conocen. Es que ellos saben cómo soy. ¿Qué significa? Pues significa que ni nosotros todavía no estamos al 100% dando la talla. Porque si no nos creen, porque nos conocen, entonces en nosotros está el pegón. En nosotros está el impedimento. Ahí es donde tenemos que evangelizar. Ahí es donde tenemos nosotros que luchar
por hacer que Cristo sea conocido, sea creído y sea amado. Ahí, por los nuestros en primer lugar. Entonces, a esto nos lleva este evangelio, hermanos, de este domingo. Que tengamos conciencia de esa necesidad que tenemos por atraerlos a todos hacia el Señor, a todos, sin distinción alguna, y por buscar a todos aquellos que andan extenuados por este mundo, que andan confundidos, que están errando por sus pecados, o que inclusive hasta no creen en nada ya, que han perdido la fe en todo. No creen ni en ellos mismos. Y hay muchos que tenemos así, por consecuencia de perderse y confundirse en tantas cosas que han experimentado en este mundo. Pidamos pues al Señor, al buen pastor, que nosotros siempre oremos por tantos trabajadores, hermanos y hermanas que bien pueden trabajar y servirle al Señor en la iglesia. Pidamos para que se despierte en nosotros esa conciencia. Yo también soy discípulo. Yo también soy misionero. Yo también tengo que colaborar con el Señor. El Señor me necesita y yo tengo que hacer algo por la causa de mi Señor, por buscar la salvación de mi prójimo y mis hermanos. Pidamos al Señor para que también nosotros, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, traigamos a muchos a la casa del Señor, a la iglesia del Señor. Y que en la medida que nosotros vayamos conociendo más al Señor, mejor daremos testimonio de Él. Y en esa medida será creído más el Señor a través de nuestra fe y de nuestro testimonio. Que la Santísima Virgen María, a quien el Señor también llamó a ser su discípula, ella es modelo de todos nosotros los discípulos. Pidamos a nuestra Madre que evangelice siempre con nosotros, que nos acompañe en este trabajo arduo de la evangelización de su Hijo Jesucristo. Que como la Virgen también nosotros digamos: aquí estoy, Señor, como tu servidor, como tu servidora, aquí está tu esclavo, me comprometo a servirte por la causa de la salvación, por la causa de tu reino. Aprendamos de la Virgen, que se dejó llevar con docilidad y con sencillez, con un corazón puro e inmaculado, se dejó mover por el corazón de Cristo, buen pastor, y le dijo al Señor: hágase en mí según tu palabra. Que ella nos ayude a decirle sí al Señor de esa manera: Señor, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Si tu deseo es que yo sea instrumento de tu evangelio, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.